En Santiago de Chile, miembros del colectivo La Cueca Sola se reunieron en la Plaza Constitución detrás del Palacio de la Moneda en el marco de la conmemoración de los 46 años del derrocamiento del presidente Salvador Allende. La cueca es un género musical y una danza de parejas sueltas mixtas de fines del siglo XVIII. Fue oficialmente declarada Danza Nacional de Chile el 6 de noviembre de 1979. Generalmente simulaba una escena de conquista del hombre hacia la mujer, pero ahora tiene una connotación distinta. Pasaron los días después del golpe militar y empezó la persecución hacia los sectores identificados con Allende, así como la confusión por el paradero de los detenidos. Las mujeres se reunían en los distintos centros policiales y ante la falta de información sobre el destino o estado de sus esposos e hijos, se generó la idea de bailar la cueca sola. En los bailes latinoamericanos, y en teoría, la cueca es un baile de galanteo que se baila en pareja. En la década de los 80 y 90 surgieron las imágenes de mujeres bailando la cueca sola, que causó un impacto político y cultural. Desde entonces es simbólico el hecho de bailar la cueca sola. El colectivo que lleva ese nombre retomó esta idea y se realiza el ritual fuera del Palacio de la Moneda, como vemos en las imágenes, previa inscripción de sus participantes con el nombre de alguna persona detenida, desaparecida o ejecutada política, y bailan la cueca sola en nombre de una víctima de la dictadura de Pinochet. Como vemos en las imágenes, eso fue hoy en la Plaza Constitución detrás del Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. Revisemos ahora la cuenta de nuestra compañera en Chile, Paula Dragnik, sobre la jornada de estos 46 años del derrocamiento de Allende. Vemos ahora @Paula Dratelesur. Casa de tortura José Domingo Cañas, cuartel Ollagüe. Esto, entre otras cosas, hizo la dictadura de Augusto Pinochet, y vemos allí en las imágenes algún mural hecho fuera de este lugar en el que también se realizaron torturas en la época del Pinochet, 1973 en adelante. Revisamos nuevamente otra imagen de la cuenta @Paola Dratelesur. Alumnos del periodismo de la Universidad Católica y el Colegio de Periodistas realizan manifestaciones por inserto del Mercurio que reivindica el golpe de Estado contra Allende y la dictadura de Pinochet. Esto fue una protesta que se realizó el día de hoy también en Santiago, y justamente se debe a la publicación que también está en la cuenta Twitter de nuestra compañera Paula Dragnik, y la revisamos de inmediato. Dice: insólita publicación en el Mercurio 11 de septiembre de 2019 en la que hace alusión a la situación de Chile comparándola con la situación de Venezuela. Esto es parte de lo que ocurrió entonces en Santiago el día de hoy. Y en este contexto el presidente, o mejor dicho, 46 años del derrocamiento del presidente de Chile, pero tres grandes escritores de nuestra América escribieron desde sus perspectivas la realidad de uno de los momentos coyunturales de América Latina. Les mostramos entonces los textos a continuación. Uno por Eduardo Galeano, que se llama La Trampa. Por valija diplomática llegan los verdes billetes que financian huelgas y sabotajes y cataratas de mentiras. Los empresarios paralizan a Chile y le niegan alimentos. No hay más mercado que el mercado negro. Largas colas hace la gente en busca de un paquete de cigarrillos o un kilo de azúcar. Conseguir carne o aceite requiere un milagro de la Virgen María Santísima. La Democracia Cristiana y el diario El Mercurio dicen pestes del gobierno y exigen a gritos el cuartelazo redentor, que ya es hora de acabar con esa tiranía roja. Así les hacen eco otros diarios y revistas y radios y canales de televisión. Al gobierno le cuesta moverse, jueces y parlamentarios le ponen palos en las ruedas, mientras conspiran en los cuarteles los jefes militares que Allende cree leales. Otro de los textos que también hay es en esta ocasión por Pablo Neruda. Mi pueblo ha sido el más traicionado de este tiempo, y dice: de los desiertos del salitre, de las minas submarinas de carbón, de las alturas terribles donde yace el cobre y lo extraen con trabajos inhumanos las manos de mi pueblo, surgió un movimiento liberador de magnitud grandiosa. Ese movimiento llevó a la presidencia de Chile a un hombre llamado Salvador Allende para que realizara reformas y medidas de justicia inaplazables para que rescatara nuestras riquezas nacionales de las garras extranjeras donde estuvo, en los países más lejanos. Los pueblos admiraron al presidente Allende y elogiaron el extraordinario pluralismo de nuestro gobierno. Jamás en la historia de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York se escuchó una ovación como la que le brindaron al presidente de Chile los delegados de todo el mundo. Y revisamos también un último texto, en este caso por Gabriel García Márquez: la verdadera muerte de un presidente. Dice: la contradicción más dramática de su vida fue ser al mismo tiempo enemigo congénito de la violencia y revolucionario
revolucionario apasionado y creía haberlo resuelto con la hipótesis de las condiciones de Chile que permitían una revolución pacífica hacia el socialismo dentro de la legalidad burguesa. Esto es parte entonces del texto de 3 escritores latinoamericanos importantes que hicieron desde su perspectiva el contexto alrededor del derrocamiento del presidente de Chile, Salvador Allende. Ponemos fin a nuestra sección Cultura y también a la edición central, @MariaPTelesur, por allí nos encontramos. @MoisésTelesur y @DeportesTelesur. También @Telesur TV, @Luis Telesur, nuestras cuentas institucionales para seguirnos en redes sociales, nuestra multiplataforma www.telesurtv.net y nuestro correo electrónico a disposición suya. Contáctenos @telesurtv.net, allí como siempre, nuestro permanente punto de encuentro. Hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. El ecosistema con mayor extensión de bosque tropical del planeta se encuentra en llamas desde hace más de 20 días. Los crecientes incendios en Brasil parecen apuntar hacia una dirección: la deforestación comercial y la ausencia de políticas ambientales para proteger la Amazonía. ¿Cómo está? Bienvenido a Es Noticia. ¿De qué vamos a estar conversando hoy y analizando además? En primer lugar, Es Noticia Estados Unidos sigue siendo Noticia Estados Unidos. La administración de Donald Trump hace un repentino giro en la brújula de su política exterior tras el despido del asesor de Seguridad Nacional John Bolton. Según el mandatario, la decisión obedece a fuertes desacuerdos en varios asuntos. Por ejemplo, hoy declaró Trump a la prensa que Bolton se había extralimitado respecto a Venezuela. ¿A qué responde esta nueva postura del jefe de la Casa Blanca? ¿Qué consecuencias geopolíticas podría traer en el futuro próximo? Lo vamos a ver en el análisis. También es noticia Chile, la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de no realizar ningún acto oficial en el contexto de los 46 años del golpe de Estado a Salvador Allende fue criticada por la oposición. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos consideran que el mandatario se suma al negacionismo del golpe de 1973. ¿Hasta qué punto siguen vigentes las ideas de la dictadura pinochetista? Igualmente lo vamos a analizar. Y por último es noticia Perú. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos inició una huelga indefinida. El gremio marchó hasta el Congreso de la República para entregar su petitorio. El 70% de ellos está bajo contratos tercerizados y no pueden acceder a la negociación colectiva, pese a que la ley lo contempla. ¿Por qué se niegan los empresarios a cumplir lo normado? ¿Del lado de quién se ha puesto el gobierno peruano a la hora de mediar en un conflicto que afecta a la principal actividad económica del país andino? Lo vamos a ver igualmente en minutos. Acompáñanos. Es noticia Estados Unidos, la administración de Donald Trump hace un repentino giro en la brújula de su política exterior tras el despido del asesor de Seguridad Nacional John Bolton. Según el mandatario, esta decisión obedece a fuertes desacuerdos en varios asuntos. El propio Donald Trump reniega de las acciones que él mismo había respaldado. Por ejemplo, hoy declaró a la prensa que Bolton se había extralimitado respecto a Venezuela. Vamos a ver detalles. El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que el cese de funciones de John Bolton como asesor de seguridad nacional tiene que ver con sus decisiones sobre otros países, por ejemplo Venezuela.
Bolton era uno de los principales promotores de la política agresiva en contra del gobierno de Nicolás Maduro. No estaba de acuerdo con la actitud de John Bolton en lo que se refiere a Venezuela. Creo que se pasó de la raya. Y he demostrado estar en lo cierto, pero siempre vigilamos a Venezuela muy de cerca. Para Trump, las declaraciones de Bolton sobre aplicar el modelo libio en Corea del Norte fueron un error y perjudicaron la relación con el líder norcoreano Kim Jong-un. Cometió algunos errores muy grandes, como cuando habló sobre aplicar el modelo libio a Kim Jong-un. Esa no fue una buena sugerencia suya. Solo echamos un vistazo a lo que sucedió con Gaddafi. No fue una buena recomendación la de Bolton. Y eso nos hizo dar un paso atrás. Él quería hacer cosas, no necesariamente más duras que yo. Ya sabes, John es conocido como un tipo duro, tan duro que nos metió en Irak. Por otra parte, según el medio Bloomberg, Bolton habría criticado la decisión del mandatario de discutir una rebaja de las sanciones a Irán para asegurar una reunión con el presidente Hassan Rouhani. La víspera, luego de hacerse pública la destitución del ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que en el contexto del nuevo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, previsto para la última semana de este mes en Nueva York, Trump podría reunirse con su homólogo del país persa. En la acción, la política de Trump sobre los países aludidos no ha sido muy distinta a las declaraciones de Bolton, marcadas por la agudización del bloqueo económico a Venezuela para forzar el derrocamiento de la revolución bolivariana, el recrudecimiento del bloqueo a Cuba con la activación del título tercero de la ley Helms-Burton, la intensificación de las tensiones con Irán y la salida de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto. El mandatario estadounidense muestra un presunto arrepentimiento en cuanto a su política exterior en vísperas de los comicios de 2020. El panorama para su reelección no es alentador. Un sondeo publicado por The Washington Post y ABC News compara a Trump con 5 posibles aspirantes a las elecciones generales y lo posiciona en el cuarto escalón con más de 15 puntos porcentuales de desventaja frente al demócrata Joe Biden, que llegaría en primer lugar si los comicios se realizaran este jueves. Actualizamos información con Alina Duarte desde Washington, D.C. Hola, Alina. La destitución de Bolton ha provocado una reacción en cadena que ha hecho girar la política exterior estadounidense en dirección prácticamente opuesta en solo cuestión de horas. ¿Cómo han visto los diferentes sectores políticos del país esta consecución de acontecimientos prácticamente inesperados? Hola, ¿qué tal, Rey? Muy buenas noches, saludos a todo el auditorio. Así es, pues en realidad todavía es una incertidumbre si realmente estos pequeños giros podrían ser determinantes ya para una política exterior de Estados Unidos que sea de manera permanente. Y es que ya era bien sabido todo esto que ya escuchábamos en estos momentos, las diferencias entre Trump y Bolton ya eran sabidas aquí en Washington, sin embargo, bueno, ahora se hacen más visibles y salen de voz del mismo mandatario estadounidense diciendo que tenía diferencias específicamente en el tema de Corea del Norte, pero también el tema de Venezuela, de Irán. Ya escuchábamos estos nuevos movimientos que se venían dando. Sin embargo, estas reacciones han venido de todos los sectores aquí en Estados Unidos. Organizaciones sociales como Code Pink estaban celebrando el día de ayer frente a la Casa Blanca, diciendo que, bueno, ahora se podía permitir un momento de diálogo con la Casa Blanca, presionarlo hacia una política que no fuera militarista como lo era la de John Bolton. Decían que, bueno, ahora se podría aprovechar para generar más oportunidades de diálogo con Corea del Norte, con Irán, con Venezuela, entre otros tantos. La bancada demócrata también ha llamado la atención sobre los nuevos giros que pueda tener, y es que recordemos que incluso la ultraderecha dentro del gabinete de Donald Trump no estaba de acuerdo también con varias de las propuestas hechas por este halcón de ultraderecha, John Bolton. Pero también las reacciones vienen incluso fuera de Estados Unidos. Ha sido el canciller ruso Sergei Lavrov quien se mantiene precisamente a la espera. Él dice que no coincidía en muchas de las posturas de Bolton, ya que precisamente priorizaban la postura militarista. Sin embargo, se quedaban a la espera para ver las nuevas rutas de la política exterior estadounidense que podría tomar. Sin embargo, recordaba también las declaraciones dadas el día de ayer por el secretario de Estado Mike Pompeo, en la cual decía prácticamente que no iba a haber un cambio en la política exterior estadounidense, ya que se mantenía firme, eran decisiones que se tomaban por varios departamentos y que no iba a cambiar.
Sin embargo, llama la atención también en el caso específico de Venezuela, que hoy ha puesto énfasis el presidente Donald Trump. Esto era lo que generaba también algunos de los disensos con John Bolton, asegurando que ya lo escuchábamos en estas declaraciones también, no se considera menos rudo que John Bolton, el presidente Donald Trump. Sin embargo, sí decía que Bolton se había extralimitado, se había salido de la línea. En el caso de Venezuela, sin embargo, se iban a mantener a Venezuela bajo observación. Esto, como ya lo adelantabas, también tiene que ver con una política exterior que definirá también la candidatura presidencial, la reelección, la búsqueda de la reelección presidencial, ya que es fundamental la política exterior en torno a Venezuela y de Cuba para definir específicamente los votos de la Florida, que no son menores y podrían definir su reelección en el 2020. Los votos de la Florida, ahí estaría prácticamente la piedra angular, ¿no? Muchísimas gracias, Alina, por estas explicaciones, por estas informaciones. Hasta la próxima. Alina Duarte, directamente desde nuestra corresponsalía en Washington, D.C. Y de la información vamos a pasar a la reflexión. Por eso nos acompaña el doctor Ángel Rafael Tortolero Leal, profesor universitario, diplomático, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, y amigo tuyo. Y amigo, bueno, y me amigo honra. de toda América Latina libre, ¿no? Así es. Doctor, vamos a comenzar por Venezuela justamente. ¿Cómo entender que de la noche a la mañana el presidente Trump confiese que la postura de Estados Unidos en torno a Venezuela había sido extralimitada por cuenta de su hoy ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton? Bueno, mira, no es extraño ver cómo la política es dinámica y cambiante, lo sabemos, ¿no? Pero al hacer control de daño y ver que estás derrotado, y has salido derrotado porque de enero a esta fecha, en 7 meses, no has podido avanzar ni 1 milímetro en cuanto al derrocamiento de la Revolución Bolivariana, no has podido avanzar contra Cuba, no has podido avanzar contra Nicaragua, no has podido avanzar contra Bolivia, no has hecho prácticamente nada en el lejano oriente. No ha podido avanzar en su pensamiento guerrerista. No has podido avanzar ni en el pensamiento guerrerista para tomar por asalto lo que ellos que desean y quieren, pero tampoco ha podido avanzar en la política económica exterior de los Estados Unidos en cuanto a traer ganancias, beneficios, como espera todos los países capitalistas, pues invaden las naciones para tomar de ellas lo mejor de sí y poder aumentar sus ganancias. Ese es por una parte. Por otra parte, John Bolton termina siendo el chivo expiatorio, ¿no? Para expiar todas las culpas de todos los excesos del señor Trump. Y es muy fácil para el presidente, bueno, acudir a esa vieja estrategia de tomar a sus cercanos colaboradores, ministros, asesores, llámese como se llamen esto, y decir, bueno, mira, el culpable es el señor John Bolton, yo no tengo la culpa. O sea, que pudiéramos interpretar esta despedida como una purga. Sí, una especie de sacrificio para exculpar los pecados y volver otra vez un tanto a cero las negociaciones, tanto con Irán como con Corea del Norte, como con Venezuela. Ojalá con Venezuela sea nada. De Venezuela lo que esperamos es que tenga la gentileza el señor Trump antes de irse de la Casa Blanca, pues estamos seguros que se va, y eso también es parte, y por eso esa reacción de que, bueno, abra la mesa de diálogo y entre esas opciones que tiene sobre la mesa ponga un diálogo sincero con el presidente Nicolás Maduro. Yo voy a citar las palabras de Trump. Dice, creo que se pasó de la raya, John Bolton, y demostré estar en lo correcto, porque Trump no se equivoca nunca. Pero siempre vigilamos a Venezuela muy de cerca, y me quiero detener en esto último. Venezuela sigue estando, al parecer, en la mira de la Casa Blanca a juzgar por esta coletilla final del presidente. ¿Por qué hace Trump esta aclaración? ¿Teme el mandatario alguna reacción adversa por parte de la extrema derecha de Miami, por ejemplo? Posiblemente, lo sabes bien que la extrema derecha de Miami ahora no solo es cubana, sino venezolana también. Entonces, bueno, en conjunto hacen mucho ruido. Ahí está plantadas grandes corporaciones mediáticas que maxifican cualquier relato de este tipo en contra de Donald Trump. Y duele mucho en la colectividad norteamericana, en esa manera de votar los presidentes en Estados Unidos. Eso puede marcar la diferencia entre ganar o no ganar, o repetir o perder la silla de la Casa Blanca. Lo más seguro es que la pierda, pero no la va a perder por Venezuela, no la va a perder por Miami, no la va a perder por la Florida, la va a perder porque se ha equivocado en su política exterior y ha causado lesión económica a los capitales de los Estados Unidos. Cuando el señor Trump puso hace 4 meses atrás, aquí mismo en Telesur lo discutieron
otros analistas, decían, bueno, cuando le puso un tema impositivo a las mercaderías chinas, estaba poniendo el tema impositivo a la población norteamericana, que el 80% de los norteamericanos compran productos provenientes de la China porque son más baratos que los producidos en los Estados Unidos, así de simple. Pero no solo eso, sino que producir mercaderías en China sale mucho más barato que producirlas en los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Trump, a la hora de compartir con su ciudadanía datos económicos, dice que han avanzado en ese sentido, que se ha fortalecido la economía estadounidense. ¿En qué se basa el presidente Trump para asegurar eso? Me imagino que se le olvidan los 45 millones de pobres que están en las principales ciudades de Estados Unidos, que no son inventos nuestros y que están puestos en las estadísticas que ellos mismos emiten. Pues bueno, que se le estará olvidando ese pequeño detalle. Pues. Y entonces, bueno, la pobreza solo existe al sur del Río Grande, de México hasta la Patagonia, donde vivimos los pobres, y en Estados Unidos no hay pobres. Y si hay algún pobre, debe ser un latinoamericano. Y hay pobres de todas las nacionalidades, especialmente norteamericanos, que no tienen la posibilidad ni de tener una casa, ni de tener educación, ni de tener formación, y están contaminados con un grave flagelo que es la droga, que es otro tema más que el señor Trump no le ha podido dar respuesta. Aparte de eso, los asesinatos en masa producidos por los señores estos, los psicópatas, pues producidos por una sociedad que ha perdido todo el sentido, todo el respeto por la vida, la asociación de rifle imponiendo sus normas. O sea, tú pones a ver que Estados Unidos en los últimos tiempos y en esta época con mucha más razón está al borde de la locura y necesita, pareciera que es un psicópata que está ávido de sangre, ávido de una guerra en el mundo, por una parte para equilibrar su balanza de pagos. Toda la vida los Estados Unidos de Norteamérica ha vivido de la guerra. Y por otra parte para un poco rescatar algunos valores simbólicos de los Estados Unidos. O sea, volver al Superman, al marín grandote, terrible, al Rambo, a la gente muy inteligente que va y acaba con el mundo. Pero cuando él hace control de daño, señor Trump, seguramente el gobierno del señor Trump estará viendo, mira, no hemos avanzado 1 milímetro en Irak, no hemos avanzado 1 milímetro en Libia, no hemos todavía terminado el tema de Afganistán. Kim Il-jung se burla de nosotros, nos invita 2 veces, se reúne con nosotros y dice, bueno chicos, ¿hasta cuándo? Pues? Irán no retrocede en su política ni abandona sus objetivos, vamos a decir, propios, de autodeterminación. Venezuela no cambia el modelo político. Fíjate que es el patio trasero de Norteamérica. Ahora que está hablando de Venezuela, se refería hace unos minutos usted mismo a que este cambio de actitud de la Casa Blanca podría derivar en un diálogo. ¿Se podría sentar el presidente Trump junto al presidente Nicolás Maduro a dialogar? Mira, yo me atrevo a asegurarle del mundo entero que nos ve a través de este canal, que el presidente Nicolás Maduro sí está dispuesto a sentarse. Ahora, por Trump no puedo hablar, lamentablemente no ha dado una sola señal de que quiera hacerlo. La lógica dice que debería venir a conversar con Venezuela en este control de daño que está haciendo. Bueno, pronto, yo creo que el segundo despedido debe ser vendría Pompeo y después Mike Pence. Yo creo que le faltan esos dos, lo estará reservando para en la medida que se vayan acercando a las elecciones y vaya él queriendo limpiar su imagen, va a tener que ir prescindiendo de los servicios de estos compañeros, compañeros del señor Trump, por supuesto, compañeros nuestros no pueden ser. El presidente Maduro lo ha dicho claramente, pero con una claridad única. Ha dicho, aquí están mis 2 manos puestas para hablar contigo. Si me tengo que sentar con el diablo en términos textuales, me sentaré por el bien de Venezuela. Lo que nos están haciendo nosotros, Rey, tú lo sabes, es criminal. Hoy hablaba con un amigo, recordando, por cierto, honor y gloria a Salvador Allende, hoy 11 de septiembre, un viejo militante de la izquierda que vivió los tiempos del 11 de septiembre en Chile, me decía en su buen chileno, me decía, Wong, a nosotros nos hicieron exactamente lo mismo, nos quitaron el alimento, nos quitaron el bienestar, el buen vivir, nos desaparecieron la calidad de vida y no descansaron hasta que desaparecieron Allende del mapa. A ustedes se lo vienen haciendo desde el año 99. Un día después que Chávez ganó las elecciones en diciembre del 98, comenzó el asedio y el ataque. A la muerte del presidente, a la ida del presidente Chávez, pensaron que con Nicolás Maduro iba a ser más fácil. Bueno, Nicolás Maduro ya tiene 7 años resistiendo. Y lejos de separarnos, hermano, yo creo que el mensaje, nada es tan malo en el mundo como para tener algo bueno. Lo único bueno que uno puede rescatar acá es que el mensaje de unidad de los venezolanos cada día es mayor.
tenemos hambre, tenemos graves problemas económicos. No, si consigues el alimento no tienes cómo pagarlo. Pero encima de eso se ha despertado un espíritu de solidaridad y de unidad en la población, más allá de los convencimientos políticos, más allá que si eres de izquierda o de derecha. Hay una derecha recalcitrante y enferma que está allende desde la frontera, desde Colombia, marcando el ritmo a una oposición muy disminuida, muy enloquecida, que cohabita aquí y que vive más en las redes que en otra parte. Y que hoy esta noticia de John Bolton debe haber caído como una patada de mula, porque ellos esperaban de que el poderoso Donald Trump pusiera los marines en las costas venezolanas o nos hiciera el prometido bloqueo naval, lo ejecutase en estos días y el presidente Maduro no llegara a diciembre. Toda la semana lo están sacando. ¿Está corriendo la vida del presidente? Sí. Hay que cuidar al presidente Maduro, por ser humano y por presidente, para preservar nuestro derecho a vivir en democracia y a vivir en un país libre. Se refirió hoy a Venezuela Donald Trump. Se refería ayer Mike Pompeo, justo después de anunciarse la destitución de John Bolton. Se refería Mike Pompeo a un posible acercamiento entre Trump y el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Pero Venezuela conforma, al decir de John Bolton, en su momento lo afirmó, junto a Cuba y Nicaragua, una troika de la tiranía. Pudiéramos esperar un pronto pronunciamiento del jefe de la Casa Blanca respecto a estos dos países, hablando de distender tensiones. Bueno, yo creo que se están distendiendo las tensiones porque su socio principal, que es la Unión Europea, va a la isla, fue a Cuba, se sentó con el Consejo de Estado, no hay otro Consejo de Estado en Cuba, se sentó con el presidente Díaz-Canel, se tuvo que sentar con Raúl Castro y tuvo que llegar a unos acuerdos mínimos en contra de la política guerrerista de los Estados Unidos. Así lo dijo la jefa de la diplomacia europea. Sí, y lo dijo Federica Mogherini, que no es militante de ningún partido comunista del mundo, ni es conocida por socialistas ni por nada de esto. O sea que hay intereses que están siendo afectados para la Unión Europea por parte de esta política exterior de los Estados Unidos, que es una política que atenta contra sus propios intereses o los intereses de sus aliados. Eso va a permitir que Venezuela se presente, pues, como lo que somos, una nación libre, con un modelo político que nos gusta a los venezolanos y que solo puede ser cambiado por elecciones, y decir con claridad, bueno, aquí estamos, pues, vuelvo a repetir, tenemos recursos mineros, tenemos recursos auríferos, petroleros y de toda índole, y queremos socios para explotarlo, pero queremos socios que respeten la casa donde vienen a trabajar. No queremos un socio que venga a pisarnos, a pisotearnos y a acabarnos como pueblo. No estamos dispuestos, y cito al difunto Kirchner, no nos gusta que nos patoteen, que nos padroteen, no nos gusta a los venezolanos que nos caigan en cambote encima y nos quieran gobernar a golpe y porrazo. Tal vez con amor, cariño, afecto y conversación ganaría muchísimo más con este pueblo. Hablando de socios, ¿está pensando Donald Trump a estas alturas del partido más como empresario que como político? Estoy seguro que sí. Donald Trump es un empresario exitoso, no se le puede quitar. Y creo que al hacer eso control de daño, como dicen los militares, y ver que está derrotado en las elecciones, que va de cuarto lugar, que no tiene muchas esperanzas, que sus aliados se le están yendo, bueno, irá ahora por la vía del gran comerciante que es, a buscar oportunidades de negocio para seguir viviendo más allá de la Casa Blanca. Donald Trump no se muere con la salida de la Casa Blanca. Los que sí se mueren políticamente hablando y quedan en el limbo de la política, son quienes apostaron el todo, por una invasión a Venezuela, por una invasión a Cuba, por una invasión a Nicaragua, por una invasión a Irak, por una invasión a Corea del Norte. Y hoy ven cómo se le hace agua a esos planes en la mano. Se le fue como el agua entre los dedos, las aspiraciones, el hambre de una guerra. No va a ocurrir una guerra en Nicaragua, no va a haber guerra en Venezuela, no va a haber guerra en Corea del Norte, y no va a haber guerra en Irak y en otras regiones que son de importancia capital para el mundo. Bueno, el propio Trump, hablando de John Bolton, en esta comparecencia entre la prensa, se refería a Irak, decía, a John Bolton le agradecemos estar metidos como estamos metidos en el tema de Irak. A John Bolton le agradecemos el tema, él planteaba el presidente Trump, nos sugería aplicar el modelo libio respecto a nuestras relaciones con Corea del Norte. Y ya vimos cómo terminó Gaddafi.
muy mal. Esa no es la vía, decía palabras más, palabras menos el Sí, presidente y el Trump. modelo sirio. Sí, en Siria también se consiguieron un hueso duro de roer. El presidente, alguien hacía una comparación en estos días, en un programa que estaba escuchando, hacía una comparación entre la situación en Siria y la situación en Venezuela, salvo las bombas y el ataque indiscriminado, pues es la misma situación en cuanto al asedio, al hostigamiento contra un pueblo completo, solo porque Siria se atrevió a decir que quería tener una planta petrolera en el 2012. Yo estaba muy cerca, Rey. Yo era embajador en Chipre. Chipre es un país que queda muy cerca de Siria. Y en el 2011, cuando el presidente Chávez anunció la apertura de una refinería de petróleo en Siria, se dispararon las alarmas, comenzaron los hermanos musulmanes que ya venían atacando por el norte del África, y comenzó el nuevo Medio Oriente, que era el planteamiento de la señora Hillary Clinton, si tú lo recuerdas. Bueno, y con esto avanzaron, pero enormemente. Lo que pasa es que se consideraron con pueblos dignos, con pueblos fuertes, con pueblos que en gallardía. No estamos hablando ni de izquierda ni de derecha, estamos hablando de pueblos que quieren a su nación. El mismo caso de Cuba, el mismo caso de Nicaragua, como vuelvo a repetirte. Cuba en 60 años no han podido avanzar 1 milímetro y la Bahía de Cochino sigue viva. Ahí está, en Bahía de Cochino. En Venezuela no ha habido una Bahía de Cochino, pero estamos seguros que aquí a lo mejor entrarán con mucha fuerza, pero como dice Diosdado Cabello, no sabemos cómo van a salir. Esta tierra la Por queremos eso los está protegida venezolanos. la frontera con Colombia, Por supuesto que con sí. estos ejercicios militares. Por supuesto que sí, y no solo eso. Y del lado colombiano esperamos que la sensatez de los colombianos de bien, que son muchísimos, apuesten a la paz en esa frontera, porque lo que quiere la oligarquía colombiana es llamar la atención de los guerreristas norteamericanos están ávidos de dinero, necesitan dinero. Antier en un programa donde participé me preguntaban ¿cuánto cuesta un migrante venezolano? Bueno, están tasados entre 60 y 70 dólares por migrante, le están pagando 25. Entonces están haciendo todo el ruido que puedan hacer en la frontera diciendo que nos estamos muriendo de hambre, que son millones de venezolanos. Resulta ser que migrante no puede ser el que tiene el carnet fronterizo entre Venezuela y Colombia, porque ese pasa libremente, o trabaja en Colombia y vive en Venezuela, o trabaja en Venezuela y vive en Colombia. Y es una frontera muy dinámica. Exacto. Pero migrante es solo aquel que se va, que quema las naves y se instala precaria o formalmente en Colombia. Fíjate, inmediatamente lanzó la oligarquía un mensaje a quién, a la oligarquía ecuatoriana, traquen Rumichaca. Al trancar el paso fronterizo en Rumichaca, eso represa la cantidad de venezolanos en Colombia, pero con todo y eso no llegan a 20.000, y 20.000 no es ninguna cifra importante para ellos chantajear al imperio, para que el imperio le baje los 60 dólares por persona. Fíjense que al final de la jornada, más allá de lo lamentable que es una migración en esas condiciones, más allá de eso, son vistos como mercancía, como pieza intercambiable, y eso es doloroso. Ojalá Claro que sí. esta gente entienda que en Venezuela nadie les impide salir y entrar al país las veces que así lo quieran, pero aquel que vaya a emigrar tenga un poco de sensatez y no caiga en esta trampa, que ahí se han generado una cantidad de negocios, todos con el amparo del gobierno colombiano, para no citarte el drama del narcotráfico o el drama de la trata de blancas o del secuestro de niños, tráfico de órganos, y para ustedes contar todas las maleficencias del planeta Tierra, todas se concentran en esa frontera que nunca ha sido asistida por el gobierno colombiano alguno. Ningún gobierno colombiano ha atendido jamás ni a Maicao, ni a Cúcuta, ni a Casuarito, ni a ninguna de las fronteras terrestres, ninguno de los pueblos que hacen frontera con Venezuela. Esos pueblos han crecido y se han mantenido gracias a Venezuela y gracias al auxilio que de aquí ha ido hacia allá. Y después que el presidente Chávez llegó al poder, con mucho más razón, los colombianos están conscientes que 5 millones de colombianos que habitan en estas tierras, más del 60% era indocumentado, y con la llegada del presidente Chávez, misión e identidad, se le dio documentación y legalidad y estatus legal a toda esa migración. Bueno, Ángel, pudiéramos estar hablando de este tema durante muchísimo tiempo, Aunque pero ya el John tiempo nos Bolton, traicionó. bueno, lamento el golpe de Estado que le dieron a John Bolton, porque lo último que pudiera decir Así que lo clasificó como un golpe de Estado. Visto desde el relato que hace Donald Trump, el presidente era John Bolton, porque tomaba unas decisiones más allá de lo imaginable. Exactamente. Bueno,
Muchísimas gracias una vez más, Un doctor, gran placer, Rey, por haberse acercado a los estudios de Caracas en Venezuela. Vamos a establecer una primera pausa. Al regreso es Noticias Chile. Recuerde la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de no realizar ningún acto oficial en el contexto de los 46 años del golpe de Estado a Salvador Allende fue criticada por la oposición. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos consideran que el mandatario se suma al negacionismo del golpe de 1973. ¿Hasta qué punto siguen vigentes las ideas de la dictadura pinochetista? Lo vamos a ver cuando regresemos. piel el frío y echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca, en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Es Noticia Chile, la decisión del gobierno de Piñera de no realizar ningún acto oficial en el contexto de los 46 años del golpe de Estado a Salvador Allende fue criticada por la oposición. Consideran que el mandatario se suma al negacionismo del golpe de 1973. Ampliamos. Numerosas reacciones se generaron tras la negativa del presidente Sebastián Piñera para recordar lo ocurrido hace 46 años en Chile. Sin embargo, la decisión despertó la crítica social. Organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de familiares desaparecidos acusaron al gobierno de sumarse a la política del negacionismo. También rechazaron su postura que viola el texto de la Constitución, que lo obliga a rendirles homenaje a todos los perjudicados por la dictadura. Durante la jornada, recordaron la cercanía y complicidad de Piñera en la dictadura de Augusto Pinochet. Un hecho que lo vincula tiene que ver con el desfalco al Banco Talca. En ese entonces, la ministra de Justicia de Pinochet intercedió para evitar su detención y cumplimiento de la condena. Los chilenos lamentan que la actual política sigue la línea del pasado y, por lo tanto, destierra la memoria social del periodo más atroz de la historia reciente de un país que registra más de 900 detenidos y desaparecidos, hasta ahora sin ser identificados. Nosotros estamos recordando una vez más lo que ocurrió en este país. Por esta puerta antes entraba el presidente Allende. Cuando vino el golpe cívico-militar la cerraron. Los asesinos, los criminales, las Fuerzas Armadas, carabineros, todos tienen que responder cuando decimos el grito que son cómplices de esta dictadura cívico-militar criminal. Nosotros no podemos seguir aceptando que 27% este presidente que ha sacado a través del país y todavía lo mantenemos. No podemos seguir aceptando la política del silencio. No podemos seguir aceptando que los tribunales manifiesten causas con mínimas detenciones. Expertos afirman que la derecha chilena le teme al ideario socialista que movimientos sociales mantienen vigente, no solo en este país, sino también en otros de la región. La derecha ideológica, la derecha neoliberal, pero también los grandes grupos empresariales le temen a estas ideas tan vigentes porque hoy día se expresan en la lucha de los distintos
movimientos sociales y trabajadores. Hace poco una gran protesta nacional convocada por Unidad Social el 5 de septiembre, en el mismo mes de septiembre de hoy, le temen al resurgimiento de esta idea y le temen sobre todo a que el pueblo se una. Le temen sobre todo se una y construya un nuevo proyecto de democratización y socialista para Chile. El negacionismo del presidente Piñera se reafirma con Brasil, con el apoyo de Jair Bolsonaro, quien elogió la dictadura pinochetista. Actualizamos información ahora con nuestra corresponsal Paola Dracnik desde Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Paola? Una jornada de memoria histórica, ¿verdad? Una memoria que al parecer el presidente Piñera o niega o pretende desterrar. Adelante. ¿Cómo estás, Rey? Un saludo para toda la audiencia de Telesur. Como bien dices, una memoria que oficialmente el presidente pareciera querer desterrar, pero que en lugares como este en el que estamos ahora se vuelve a revivir todo lo que sea necesario, porque justamente estos espacios como Villa Grimaldi, un centro de tortura y de detención, hoy un parque por la paz, recupera esa memoria. Hasta aquí llegan sobrevivientes, familiares de las víctimas y también chilenos y chilenas que quieren recordar, aprender y no olvidar. Todas esas luces que ves a mis espaldas son en realidad velas que van marcando el camino de las personas que ingresaron a este lugar, que no es una cárcel, esto era un lugar de tortura clandestino. ¿Cuánta gente pasó por acá, Rey? Es lo que nunca se va a saber, porque el pacto de silencio dentro del negacionismo ha mantenido hasta hoy silencio total respecto de cómo operaron estos lugares. Aquí podemos ver el muro de los nombres de 226 personas que se han logrado reconstruir en sus historias, que pasaron por este lugar, que fueron torturadas y detenidas, desaparecidas o ejecutadas. De ellos hasta hoy no se sabe mucho. Podemos ver los nombres que están tallados en la piedra y la gente viene a dejar velas a este lugar para justamente hacer esa memoria que oficialmente se ha negado. Parque por la Paz, Villa Grimaldi, justamente, Rey, tiene un trabajo de recuperación de la memoria donde, por ejemplo, se pueden hacer recorridos con sobrevivientes que van contando cómo eran los espacios donde eran torturados con apremios que realmente cuesta imaginar que algún político hoy día pueda darle validez, porque las bases de la economía chilena y de este supuesto modelo exitoso que tiene Chile hoy está sembrado sobre muertos, sobre desaparecidos, sobre estas velas y estos nombres que están acá. Vamos a conocer un poco más en detalle el trabajo que se hace justamente para recuperar la memoria con Luis Arellano. Él es encargado de comunicaciones de este Parque por la Paz, hoy ex centro de tortura. Luis, muchas gracias por esperarnos hasta ahora para estar con Telesur. Saludos Telesur, saludos Venezuela. Luis, cuéntanos un poco, antes de hacer el contacto con Venezuela, justamente me estabas contando lo impresionante que era hacer estos recorridos con los sobrevivientes que estuvieron en este lugar. ¿Cuál es la importancia de eso? La importancia es que el sobreviviente cuenta algo que vivió. Es muy vivencial su testimonio y por tanto a la gente lo valora mucho más que eventualmente un testimonio de una persona que, una educadora en este caso, o educador. Digo educadora porque en general nosotros somos 23 trabajadores en este sitio de memoria, la inmensa mayoría son mujeres. La inmensa mayoría de quienes se interesan por los temas de memoria, por la educación de la memoria y derechos humanos son mujeres. Entonces el recorrido con testimoniantes es muy cotizado, muy pedido incluso por las comunidades, tanto comunidades educativas, de colegios, universidades, de centros juveniles, etcétera, etcétera. Luis, teniendo cuidado un poco con no hacer un morbo de la experiencia de lo que se sufrió acá, pero sí para que la audiencia internacional, que no comprende realmente lo que fue el golpe y la dictadura de Augusto Pinochet, ¿qué era lo que ocurría en este lugar? ¿A qué se traía a las personas? Aquí se traía a las personas para extraerle la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Eso implicaba entonces el sometimiento a estas personas a métodos de tortura, incluso cruentos, y que conducían a la muerte de la persona torturada, en el afán de conseguir esta información lo más rápido posible, ¿cierto?, para que no se cortaran los nexos de esa persona con otros militantes y poder atrapar no tan solo a la persona en concreto, sino a otros militantes de los grupos y partidos de izquierda que trataron de ofrecer, lo lograron, digamos,
de ofrecer resistencia a la dictadura durante los 17 años que duró. Entonces los métodos eran espantosos. Acá se practicó incluso heridas con cuchillos, no tan solo se aplicó la tortura mediante choques eléctricos o inmersión en agua, ¿cierto?, que es la más común, o colgamiento, sino también heridas a las personas que luego se infectaron. Nosotros hace poco hicimos un video con el caso de Taubi. Taubi es un ex cadete del ejército, de la escuela militar, que abandonó los estudios en la escuela militar por cambiarse a sociología de la Universidad de Chile, y eso fue estimado por la jefatura y por los integrantes de la DINA como un virtual traidor. Fue muy maltratado y murió en condiciones bastante penosas, digamos. Absolutamente infectadas sus heridas, en estado febril. Tenemos el testimonio de un compañero que le tocó estar en la misma celda con él, y era verano, porque fue detenido aproximadamente en la fecha del Año Nuevo. Era verano, hacía un calor infernal, pero Taubi tenía frío por el estado febril en que estaba. Entonces obligó a este otro compañero a estarlo abrazando para tratar de darle calor y paliar un poco, digamos, los síntomas de esta situación que estaba viviendo. Ese es uno de los ejemplos. Hay muchos más. Nosotros, en general, los tocamos en forma general. ¿Ya? No profundizamos mucho en ellos, particularmente cuando se trata de testimoniantes mujeres. ¿Ya? En el caso de las mujeres es un caso aún más grave que el que aconteció con los hombres, porque las mujeres fueron muy maltratadas por ser mujeres políticas. Y eso, el machismo tradicional en Chile y de las Fuerzas Armadas, era inconcebible que una mujer estuviera metida en política y tratando de ejercer resistencia incluso armada a la dictadura. Entonces el maltrato hacia ella fue aún peor que el maltrato hacia los hombres, y por cierto también con una fuerte connotación sexual. Muchas gracias, Luis. Bueno, Rey, son historias que transitan entre el dolor, pero entre la necesidad también de un país y también un continente que tiene que saber lo que ocurrió. Son historias cuyos nombres quedan acá y también en la memoria de quienes van asistiendo a estas ceremonias. Vamos a quedarnos acá porque continúa llegando gente, a pesar de que aquí en Chile ya hace bastante frío y está anocheciendo. Sin embargo, la gente no quiere dejar de faltar un 11 de septiembre a poner una vela, a estar en este lugar, a reflexionar. Esto mismo está ocurriendo en este momento en todos los ex centros de tortura que hoy son casa de memoria, incluyendo el Estadio Nacional de Chile, que fue el centro de detención más importante durante 1973. En lugares como este se extendió durante la dictadura de Augusto Pinochet durante varios meses, incluso años, porque justamente primero fue el golpe y luego vino el exterminio de todo aquel que se resistiera a la dictadura de Augusto Pinochet. Esta es la realidad de lo que se ha tratado de negar y de lo que incluso la ultraderecha en el continente ha tratado de realzar como un episodio importante para Chile, cuando realmente hay más de 2.000 chilenos cuyo destino hasta el día de hoy no se conoce. Muchísimas gracias, Paola. También gracias a tu invitado. De invitado a invitado vamos, porque vamos a pasar ahora a esta parte del análisis con Francisco Colvane, sociólogo, exfuncionario de la ONU. Francisco, lo saludo y de una le pregunto cuán previsible era la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de no sumarse como jefe de Estado a los actos conmemorativos por el aniversario del golpe de Estado. Buenas noches, Rey. Gracias por contactarme. Previsible era porque él no es partidario de una, diría yo, retomando las palabras de la colega que hizo ese excelente reportaje, no es partidario de una reparación y de una justicia completa. Él lo ha dicho en numerosas ocasiones, que es partidario de un borrón y cuenta nueva, más que nada. Ahora, este tema del borrón y cuenta nueva, también hay un problema en la izquierda chilena, porque durante los gobiernos de la Concertación, yo no quiero rasgar vestiduras
que hoy día son muy poco convenientes porque en Chile necesita una unidad política contra el fascismo, digamos las cosas como son. Chile es una sociedad en donde el fascismo se enraizó a partir de la dictadura. Y durante la primera etapa de los gobiernos de la Concertación existió la tendencia del borrón y cuenta nueva. ¿A qué punto siguen vigentes en Chile las ideas de la dictadura pinochetista, Francisco? Lo más vigente son dos partidos que son eje del pinochetismo, uno más que el otro, la UDI, que tiene casi un 15% de votación, y Renovación Nacional, que tiene el 17%. Por lo tanto, tenemos un 32% de votación electoral, en donde yo diría la mitad de eso, un 15% es pinochetismo duro. Y el borrón y cuenta nueva es también un eslogan de la izquierda, dar vuelta a la hoja, no quedarse congelado en el pasado. Entonces ahí hay una corresponsabilidad respecto a por qué el pinochetismo no se radicaba en Chile. Hablamos de un país que tiene más de 900 detenidos desaparecidos que hasta ahora no han sido identificados, pero usted se refiere a que incluso las corrientes de izquierda abogan por un borrón y cuenta nueva. Le pregunto, ¿es esta la razón por la que los gobiernos del llamado periodo de la democracia poco han hecho para incentivar una reforma constitucional en aras de sustituir la Carta Magna que fue redactada en dictadura? Usted se está autorrespondiendo la pregunta. Obviamente que había una gran debilidad en la izquierda. Si hoy día el pinochetismo tiene vigor, es porque ha habido una izquierda débil. En ese sentido, como analista político, tengo que ser muy concreto, ¿no? Y hoy día la izquierda no está unida en Chile, está dividida. Por eso que ganó Piñera. Ahora, volviendo a su pregunta central, o lo del negacionismo de Piñera, Piñera nunca iba a hacer un homenaje hoy día, porque se le desarma la coalición. Se le van los pinochetistas. Y tenemos un pinochetismo duro que ya encontró un candidato, que es Kast, José Antonio Kast. Entonces estamos en una situación en donde la derecha puede dividirse en función de la creación de un candidato muy pinochetista, muy fascista, tipo Bolsonaro, o tal vez peor, ¿no es cierto?, que de alguna manera pueda erodar, ¿no es cierto?, pueda lesionar la capacidad de unidad que ha tenido la derecha hasta ahora en torno a Piñera. Y Piñera, el presidente Piñera, no ha logrado conformar esa unidad dentro de su propia coalición. Entonces, la situación política de Chile se puede decir que está un proceso creciente de fascistización de la cultura política en función de la represión al pueblo mapuche, represión a los obreros, a los que reclaman por bajos salarios, a las organizaciones sociales. Cada día en Chile las manifestaciones están prohibidas, es decir, hay una utilización fascista del aparato del Estado para reprimir. La izquierda, por otra parte, no lo reconoce en forma abierta. Y la izquierda en Chile, y yo como analista político se lo estoy diciendo, no estoy tomando partido, la izquierda política no quiere usar el término fascista porque es muy duro. Yo me doy cuenta en las redes sociales, hay mucho insulto, hay mucho encono, pero el término fascista, incluso un filósofo político de la izquierda, en la época de la Concertación, era muy connotado, y no le voy a dar el nombre porque no tiene derecho a réplica, no puedo, por eso que no lo voy a nombrar. Decía que el término fascista técnicamente en Chile no se aplicaba, que era un término europeo. Y es una tendencia muy marcada en la izquierda chilena a no querer aplicar el término de fascismo, porque creen que es un patrimonio de la situación europea en Italia, o en España, o en Francia. Y no es así, no es así. Aquí, bueno, lo adorna con neofascismo. Es fascismo puro, porque es utilización del aparato represivo del Estado. Tal cual. Bueno, Francisco, utilización... un millón de gracias. Sí, el tiempo nos está traicionando con todos los invitados hoy, por mucho que hay que analizar, que reflexionar sobre los temas que hemos seleccionado para nuestra emisión. Le agradezco infinitamente que se haya mantenido con nosotros y además nos haya permitido conocer más la realidad chilena. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias.
Francisco Coluane nos estaba acompañando desde Chile. Otra pausa. Al regreso, se lo adelantaba al principio de nuestro espacio, es Noticia Perú. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos inició una huelga indefinida. El gremio marchó hasta el Congreso de la República para entregar su petitorio. El 70% de ellos está bajo contratos tercerizados y no pueden acceder a la negociación colectiva, pese a que la ley lo contempla. ¿Por qué se niegan los empresarios a cumplir lo normado? ¿Del lado de quién se ha puesto el gobierno peruano a la hora de mediar en este conflicto que afecta a la principal actividad económica del país andino? Lo vamos a ver muy en breve. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. Ahí veíamos las imágenes, es Noticia Perú, le ampliamos en este reporte. No les permitieron llegar hasta la sede del Congreso. Los más de 2.500 trabajadores mineros que llegaron desde diversas zonas de extracción de hidrocarburos en Perú se quedarán en la capital hasta lograr que el gobierno haga respetar sus derechos laborales, incumplidos por los empresarios agrupados en la Sociedad Nacional de Minería. Y llenarse los bolsillos. Nos quita nuestros derechos, nos pisotea las empresas, en favor de las empresas. Por eso nosotros, con una justa razón, hemos venido a hacer escuchar nuestra voz de protesta. Siendo la minería la principal actividad económica del país andino, las empresas no cumplen con los derechos laborales de sus trabajadores. El 70% de ellos está bajo contratos tercerizados y no pueden acceder a la negociación colectiva, pese a que la ley lo contempla. Son 130.000 trabajadores que están en precarias condiciones, tanto de seguridad, en beneficios, y ese es el problema que se está dando en estos momentos, ¿no? Tenemos básicamente un 160, 170% que estas empresas rentabilizan de acuerdo a su costo operativo. Es lamentable lo que sucede y ni siquiera desean sentarse, ¿no? Después de 5 meses de esperar sin éxito una respuesta por parte de los empresarios mineros, la Federación Nacional de Trabajadores exige al gobierno y al legislativo que intercedan para que los grupos de poder económico cumplan con sus deberes laborales. Representantes de la bancada congresal del Frente Amplio acudieron al encuentro de los dirigentes. Que los empresarios mineros los escuchen de manera proactiva y no corra el Ministerio de Trabajo a declarar improcedencia e ilegalidad de la huelga sabiendo las condiciones en que trabajan los mineros. Estos congresistas se comprometieron a elevar al Pleno del Parlamento el petitorio del gremio minero para exigir que los derechos de los trabajadores no sean vulnerados. Mientras tanto, la huelga continúa. La huelga continúa y nosotros vamos a continuar analizando temas en Es Noticia. Ahora estamos con David Roca Basadre, periodista, analista político, nos acompaña desde ese país andino. ¿Cómo está, David? Desde hace una década y por acuerdo del Tribunal Constitucional, los trabajadores mineros tienen derecho a lo que hoy demandan al Ejecutivo y al Legislativo. La pregunta aquí es, ¿qué factores han permitido que el empresariado se haya negado a cumplir la ley que ampara los derechos de este sector? ¿Por qué se niega a la negociación colectiva? Buenas tardes. Se niega por prepotencia, así simple y sencillo. Hay leyes que simplemente no se cumplen, ¿no? Han sido citados los trabajadores por el Ministerio de Trabajo junto con los empresarios
y de casi 80 empresas mineras que hay, ninguna ha acudido solo una. Y los trabajadores se han quedado ahí esperando, a pesar de que fueron citados por el mismo ministro de Trabajo. Además, es simple y llana prepotencia. Es el incumplimiento de la ley por aquellos que son más poderosos, que se sienten más poderosos, que tienen muchísimo dinero, que además no contribuyen tanto al fisco como se suele decir, ¿no? Buena parte de lo que ellos, contribuyen es después revertido por una serie de mecanismos legales que les han sido entregados desde tiempos de Fujimori y que además los avala la constitución fujimorista que ahora existe. En este contexto, los trabajadores mineros se manifiestan contra el decreto que establece la nueva Política Nacional de Competitividad y Productividad. Fue aprobado por el gobierno. El presidente Vizcarra defiende esta nueva ley al tiempo que la huelga nacional fue declarada improcedente por el Ministerio de Trabajo, una institución que usted mismo citaba. ¿No le preocupa al Ejecutivo peruano poner en riesgo con esta postura que asume la principal actividad económica del país? Esta es una crisis seria. Los mineros deben estar ahora, la sociedad de minería debe estar preocupando por esto, pero la represión también es muy fuerte. Hay una especie de despliegue del movimiento social ahora en el Perú, de rebote del movimiento social en el Perú, pero también de actitudes represivas mucho mayores de parte del gobierno, ¿no? Este es un gobierno ambiguo, ¿no? De esos que llamamos de centro, que por un lado deja actuar a la actividad, deja actuar a los temas contra la corrupción, pero por otro lado es totalmente tradicional y totalmente de acuerdo con las líneas de los gobiernos anteriores, en el sentido de que favorecen por encima de todos los intereses de las grandes empresas mineras, pues, en general de todos los bancos, de todas las grandes empresas. Sí, es probable que tengan algún temor de que esto se desate, pero mucho más que el tema económico, porque le digo, la minería gana muchísimo, pero no es el mayor ingreso, no son los que más aportan al fisco, ¿eh? Los mayores aportantes al fisco son las empresas terciarias, los comerciantes, los sectores de servicios, ¿no? Esos son los principales aportantes al fisco. No es la minería como se suele decir y como pregona la minería. La minería aporta una cantidad y casi más de la mitad de aquello que aporta le es devuelta además después por medio de otros procedimientos que están establecidos en leyes especialmente hechas para ellos. Hay una ley además de minería y de hidrocarburos que probablemente agudice esta situación, y la norma que usted menciona, que es esta de competitividad que ha sido aprobada por decreto supremo, no en el Congreso, también hace más difícil que se puedan aplicar algunas, por más que las haya aprobado el Tribunal Constitucional, ¿no? Los trabajadores en este momento han hecho una marcha, no solamente una marcha, sino que además, habiendo sido invitados al Congreso, han sido algunos de sus dirigentes desalojados de ahí de mala manera. Esto tiene además el aval no solo del gobierno, sino que en este caso sí, de sus aliados fujimoristas, ¿no? Porque en esto sí andan juntos, ¿no? En esto sí hay consenso tanto del gobierno como de la oposición, porque ambos están cercanos a lo que es la CONFIEP y a lo que es además la Sociedad Nacional de Minería, que hacen un lobby muy fuerte sobre esto. Lo que estamos viendo mucho más que pensar en el tema de la afectación económica es el brote de un movimiento social cada vez mayor y cada vez más en alza, no solamente en el sector minero sino en otro, ¿no? Hay una especie de hartazgo ya de diversas situaciones, ¿no? El tema de la corrupción ha acompañado al gobierno, pero en esos otros temas las cosas se le escapan, ¿no? Por supuesto, todo esto se da en el mismo contexto. David, muchísimas gracias por acompañarnos en Es Noticia. Hasta muy pronto. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a despedir entonces nuestro programa de hoy con imágenes de otro hecho que fue noticia este miércoles, la comparecencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y miembros de su cuerpo ministerial en el espacio televisivo Mesa Redonda para informar sobre medidas que debe adoptar el país frente a la coyuntura energética traducida en una baja disponibilidad de diésel para la producción y los servicios como parte del recrudecimiento del bloqueo estadounidense a la isla. Con esas imágenes despedimos. A usted muchísimas gracias. Hasta la próxima.